Hola a todos y a todas y bienvenidos a este módulo de gestión de la facturación de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a través de esta herramienta de gestión integrada de servicios portuarios a la que hemos llamado Arista. Antes de comenzar, debemos decir que Arista tiene una necesidad que hoy es una realidad. Viviendo en un archipiélago como el de las Islas Canarias, con 5 puertos, 12.088 escalas, por citar el dato de 2013, con una dependencia muy grande de las comunicaciones como consecuencia de esa insularidad, y una importante dispersión de aplicativos que existían en ese momento de facturación, hasta 33. Necesitamos pues identificar bien cuáles eran esos costes para después buscar la mejor de las soluciones a efectos de poder garantizar una mayor eficiencia en la gestión de la facturación de esta autoridad portuaria. Los costes principales con los que partíamos eran un coste de gestión de la información. Al tener distintos aplicativos dispersos, obtener el dato único para poder ser explotado era tremendamente complicado. La eficiencia, que no eficacia en las liquidaciones, se liquidaba, pero el esfuerzo y el trabajo necesario para realizar esas liquidaciones era tremendamente alto. Y finalmente la explotación de la información que necesitaba la casa y de la que se nutría concretamente, que no era otra que facturación. En cuanto a los principios generales del modelo, hemos de ver en primer lugar de unas entradas, una salida, unas guías legales con procedimientos, y finalmente, unos recursos y necesidades, recursos humanos y tecnológicos. En cuanto a las entradas, vamos a hablar en primer lugar de esa separación que existía en el buque y la mercancía. Intentamos centralizar, por tanto, creando un híbrido correspondiente a la ventanilla de tramitación que permitiera el asesoramiento integrado al usuario. En segundo lugar, controlar la calidad de la mensajería enviada desde Portel. Crear vías de entrada propias, como el sistema de mensajería, que tradujera esa información ERI en información XML, tratable por el back office o la plataforma de administración electrónica, o el propio acceso a través de la plataforma de administración electrónica. Y finalmente las fuentes de contraste para garantizar que lo declarado por el consignatario coincidía con la información obtenida por el sujeto real o físico. También las leyes, la de puertos, la de administración electrónica, la de procedimientos administrativos. Y en cuanto a los recursos, apostar de forma decidida por la polivalencia y la formación necesaria de esos recursos humanos y una arquitectura abierta o SOA dedicada al cliente. En cuanto a las salidas, debemos hablar de forma decidida por la apuesta por el expediente administrativo electrónico a través de la sede electrónica de tramitación electrónica para que los clientes puedan conocer cómo está el estado de tramitación de todas sus actuaciones administrativas. Y finalmente la explotación de la información tanto interna como externa para la toma de decisiones. En relación con la externa, la información necesaria de puertos del Estado. La solución, por tanto, implementada para garantizar al final el resultado deseado, esto es, emitir liquidaciones tributarias asociadas a tasas o facturas asociadas a servicios comerciales con precios privados dentro de la autoridad portuaria, no es más que la que hemos denominado Arista. Arista, si lo tuviéramos que definir de alguna manera, es un ERP, un Enterprise Resource Planning. Es decir, un sistema de información y comunicación basado en un modelo integrado y de dato único, orientado no solo a la gestión de toda la información necesaria para poder emitir las liquidaciones oportunas y poder con ese modelo de dato único explotar esa información para la toma de decisiones. Por tanto, nace como arquitectura integrada y orientada a dar servicio para la liquidación de tasas y tarifas y basada en estándares abiertos, ampliables, adaptables y que permitirán funcionar de forma autónoma. En resumen, nuestro modelo es un modelo de sistema de información en el que se incluye la tramitación, la gestión de la liquidación, la emisión de los borradores, donde se pueden realizar las revisiones de los documentos tributarios emitidos, donde se tiene que producir la notificación para garantizar la validez jurídica y la iniciación del periodo de pago, y donde se gestionan, en definitiva, todos los elementos que integran este modelo de facturación. En resumen, tenemos por tanto distintos subsistemas integrados en el modelo. El primero de ellos, el sistema de mensajería, que como dijimos antes, traduce la información ERI y la convierte en información XML, para que tanto la administración electrónica como Arista
que no es más que la calculadora, que aplicando reglas de negocio en base a unas tablas maestras que de forma autónoma han sido mantenidas por el grupo de facturación, emite las liquidaciones tributarias que se envían al subsistema de recaudación y de contabilidad, desde donde se notifica a través de la sede electrónica para poder garantizar que el elemento tributario finalmente es notificado y se inicia el periodo correspondiente de pago de esas liquidaciones. Como novedad y aspecto innovador de todo el modelo, hemos incorporado algo que ni siquiera cuenta a fecha de hoy con una orden que lo regule, que es la posibilidad de publicar los borradores, entendido como algo que se puede borrar, con carácter previo, por tanto, al carácter tributario con el que se trata esa liquidación tributaria o factura. Hemos querido dar un servicio al cliente que facilite el acceso a la información, su participación y la interacción. Es decir, pudiendo indicarnos los comentarios con carácter previo a la emisión de la liquidación tributaria. De esa manera, el objetivo último es intentar reducir el número de reclamaciones que se han tenido que presentar en las últimas fechas por no disponer pues de un paso previo como este que permitiera garantizar una mayor eficiencia dentro de la tramitación deseada. Igualmente, además de ese soporte, garantizando la seguridad jurídica de todo el proceso, tenemos pues una herramienta que es la de Business Intelligence, que es la que permite explotar toda esa información que en el proceso de facturación se gestiona, se liquida y se emite para poder cumplir con todos los requisitos establecidos por la normativa. Arista es pues una arquitectura dedicada a la gestión integrada, un back office, por tanto, que permite gestionar escalas, mercancía, pasaje, todas las operaciones comerciales o mercantiles relacionadas con estas y emitir o generar una liquidación o factura asociada a dichos servicios gestionados por esa misma. Igualmente cuenta con un simulador gráfico y un módulo de contraste para realizar todas las comprobaciones necesarias. En cuanto a las funcionalidades, disponemos de tablas maestras, se aplican tablas de validación, se generan, como decíamos antes, borradores que pueden eliminarse, líquida individual, masiva y nocturna, se emiten liquidaciones, se trabaja con versiones, de forma que trabajamos con la última información que ha sido emitida por el consignatario, realizamos las revisiones cuando se producen reclamaciones, se ejecuta esos contrastes para ver que la información es veraz y se realizan pues otros procesos como de importación de datos externos como es la pesca o en las embarcaciones deportivas y de recreo donde se aplica el régimen de estimación simplificada. Todo ello orientado, como decíamos, a la explotación de la información. Nuestros principales clientes en cuanto a explotación de la información se refiere son por tanto dentro de la casa la sección de estadística. Se necesita, por tanto, que esa información estadística genere unos ficheros que se envíen a puertos del Estado, la información vinculada a la facturación, a operaciones portuarias, comercial y, finalmente, tras la incorporación del último módulo, al dominio público. Nuestro modelo, por tanto, y las funcionalidades implementadas es parte de una premisa y le sigue un resultado. La premisa, orientarnos al cliente, facilitar el servicio y anticiparnos, por tanto, a la emisión de las liquidaciones. El borrador, por tanto, que se puede borrar, es previamente visualizado por el cliente y, tras realizar las oportunas visualizaciones, el grupo de facturación revisa, valida y finalmente emite la liquidación tributaria que se nos notifica por vía electrónica, utilizando la sede electrónica y el módulo de notificación electrónica implementada en esta autoridad portuaria. Como conclusión, voy a mostrar, por tanto, después de tener definidas todas las cuestiones necesarias relacionadas con el modo de facturación, los principales retos, por tanto, que este modelo ha intentado satisfacer en la autoridad portuaria. El primero de esos retos, la orientación al cliente, esto es a los consignatarios y usuarios, dándoles el asesoramiento necesario desde la ventanilla de tramitación creada por este grupo de facturación, y la formación a través de las jornadas técnicas precisa para que los actos declarativos cada vez tengan una mayor calidad y por ende evitar el número de reclamaciones que lleva aparejado el no cumplir con ese elemento formal. Garantizar unas comunicaciones tanto informáticas como telefónicas eficientes y eficaces en todos los hitos de la tramitación que actualmente realizamos en la autoridad portuaria, permitir la gestión y la liquidación guiada, preparando a los declarantes para la autoliquidación, poniendo a su disposición el servicio de borradores como servicio que permite al cliente conocer
antes de obtener el documento tributario actual, toda la información necesaria para poder mostrar cuáles son sus observaciones en respecto a dicho borrador, orientar la facturación, por tanto, a la tramitación y a la inspección, que lo importante no sea focalizarnos en tener que facturar, que eso prácticamente se haga aplicando las reglas de forma automática por la noche y dando valor añadido, concretamente dentro del flujo que anteriormente explicaba. Dar una alternativa a los actos declarativos que actualmente se produce a través del sistema ERI, a través de la plataforma de tramitación electrónica, garantizando la tramitación y solicitudes de servicio marítimos, la petición de bonificaciones, la calificación o incorporación de buques a un determinado servicio marítimo, es decir, todos los procedimientos administrativos que se gestionan en facturación, realizarlos por vía evidentemente electrónica a través de la sede electrónica con los procedimientos que queremos poner a disposición de todos los usuarios y usuarias, y finalmente facilitar la explotación de la información para la publicación, difusión y garantizar la toma de decisiones. Antes de terminar, como hago siempre, me gustaría citar una frase, concretamente de Steve Jobs, el creador de Apple, que decía que muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Muchas gracias por la atención.